traeré a la memoria la obra de su Espíritu entre nosotros. Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo el libro del profeta Ageo y veíamos que se podía dividir en estas 4 secciones. En primer lugar, una palabra de confrontación que el profeta trae al pueblo en el sentido de que se habían relajado y estaban ocupados con sus propios asuntos, sus propias casas, mientras que la casa de Dios había quedado abandonada. Había una razón que se podía justificar todo aquello, era que el enemigo, al ver cómo estaban echando los cimientos de la casa, pues enseguida pusieron todas las obstrucciones y los obstáculos que pudieron, y de hecho apelaron al rey Artajerjes, el cual dio la orden de que las obras se quedaran paradas. Pero una vez que ese rey ya no estaba en escena y subió al trono otro que era Darío, entonces es cuando los profetas Ageo y Zacarías vinieron de parte de Dios para estimular y para impulsar al pueblo para que retomaran otra vez las obras. Y efectivamente los 2 dirigentes, que eran Zorobabel y Josué, entonces escucharon, el pueblo también escuchó la voz y se pusieron de nuevo otra vez en marcha. Y aunque vinieron a decirles qué estáis haciendo, sin embargo ellos esta vez apelaron a la orden que años atrás había dado Ciro, de que podían volver a Jerusalén y podían reconstruir otra vez la casa de Dios, el templo, y así fue como se pusieron en movimiento. Y eso produjo esta palabra de consolación de parte de Dios, en el sentido de que yo estoy con vosotros, e incluso hay ahí anuncios que van más allá de lo que meramente ellos estaban haciendo ahí. Hay anuncios de que Dios va a hacer conmoverse, temblar a las naciones y a los reinos de la tierra para establecer algo permanente, algo que va a perdurar para siempre. Incluso también se habla ahí del anuncio de el deseado de todas las naciones que va a venir. Y a continuación veíamos una palabra de instrucción en el sentido de que se habla de cómo la difusión del pecado es muy fácil, el pecado se difunde muy fácilmente, tiene muchas facetas, muchas vías por las cuales se comunica y se contagia, mientras que la santidad solamente tiene una fuente original por la cual se adquiere. Y esa fuente original veíamos que era el altar. El altar es donde la sangre derramada se vierte para perdón de los pecados, y en ese sentido veíamos que es la sangre de Cristo la única fuente posible para que podamos recibir la santidad. Pero esta palabra de instrucción era necesaria porque antes de que se pusieran otra vez a acometer la tarea de reconstrucción del templo, ellos necesitaban santificarse, ya que la obra que iban a hacer era para Dios, por lo tanto una obra santa, ellos mismos tenían que santificarse. Y luego finalmente terminábamos con esta palabra de remuneración para Zorobabel, el representante de la línea real, es decir, el descendiente de David, diciéndole que le va a poner Dios como sello, como anillo de sellar, pero veíamos que esa palabra tenía un alcance o tenía una repercusión que iba mucho más allá que la del propio Zorobabel, que señalaba a Jesús mismo, en el cual nosotros hemos sido sellados, es decir, hemos sido hechos propiedad de Dios por medio del Espíritu Santo. Y ahora sí vamos a entrar entonces en el libro del profeta Zacarías. Como dijimos, con Ageo y Zacarías son
contemporáneos, es decir, van a ministrar en el mismo tiempo. Pero antes de nada, para los que tenéis el manual de la edición antigua, la edición antigua es la que hicimos hace 3 años y luego ha habido correcciones que se han hecho y entonces los que tenéis los manuales un poco más actualizados seguramente ya no encontraréis este error, pero en los de la edición antigua, en la página 178, si vamos a mirar, allí hay unos títulos en negrita, es decir, en letra negra destacada. El tercero de ellos pone 5, el futuro de los poderes del mundo y del reino de Dios. Bueno, pues 3 renglones más abajo, donde dice la segunda sobre el soborno pagado a Judas por vender a Cristo. No sé si lo tenéis ubicado, los que tengáis el manual aquí. La segunda sobre el soborno pagado a Judas por vender a Cristo. Zacarías 11, 23. Bueno, es Zacarías 11, 13. Hay que cambiar el 23 por 13. Ese es el error. Entonces, con eso entramos en el libro del profeta Zacarías. El nombre Zacarías significa recordado por el Señor. Si decíamos que el ministerio de Ageo se había reducido a 4 meses, de los cuales fueron 3 meses las fechas concretas en las que aparece su ministerio, allí Zacarías, el ministerio va a durar 2 años. Vemos que son ministerios muy cortos, el de Ageo sobre todo, pero el de Zacarías no es excesivamente largo si lo comparamos con los de Isaías y Jeremías y otros profetas, o Elías o Eliseo, que duraron décadas y décadas. Aquí son muy cortos. De hecho, tenemos las citas de esas fechas en el mismo libro de Zacarías. Abriendo en el capítulo 1 y versículo 1, dice, en el 8º mes del 2º año de Darío, así que aquí estamos en esta fecha, y luego tenemos en el capítulo 7 y versículo 1, aconteció que en el año 4º del rey Darío. Así que el ministerio de Zacarías comienza en el año 2º de Darío y luego la otra fecha siguiente es en el año 4º de Darío. Es decir, hay 2 años, no vuelven a aparecer más fechas, lo cual quiere decir entonces que su ministerio se circunscribe a estos 2 años. Un nombre que veíamos de Dios, que veíamos que aparece en Ageo hasta 14 veces, en 2 capítulos, 14 veces, es el nombre Señor de los ejércitos. Bueno, este nombre, Señor de los ejércitos, referido a Dios evidentemente, va a aparecer en Zacarías 53 veces. La semana pasada dije 41 veces. 53. 41 veces aparece la palabra Jerusalén. Jerusalén, 41 veces. Señor de los ejércitos, 53 veces. Así que vemos la importancia que tienen estos 2 nombres, uno referido a Dios y otro referido a la ciudad de Dios, porque efectivamente la ciudad de Dios, Jerusalén, va a ser aquí el eje, el centro, por así decirlo, el hilo conductor de todo el libro. El libro podíamos dividirlo en estas 3 secciones que he puesto aquí. En primer lugar, consta de 8 visiones. 8 visiones que el profeta tiene. De hecho, hay varias veces donde dice vi, el verbo ver o alcé mis ojos. En ese sentido, Zacarías se parece a Apocalipsis. Juan, en Apocalipsis, el verbo ver está en muchas ocasiones. Juan está viendo lo que Dios le está mostrando en diferentes escenarios, entonces, pero ese verbo ver está ahí repetido. Aquí también hay 8 visiones que Zacarías
va a tener que, a continuación, vamos a mirarlas. Luego, a continuación, están desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, versículo 8. Luego, a continuación, hay 4 palabras, en el sentido de que el profeta emplea la expresión, vino a mí palabra del Señor, vino a mí palabra del Señor, vino a mí palabra del Señor, vino a mí palabra del Señor. 4 veces emplea esa forma de hablar en esta sección. Después de las visiones, está viendo, ahora está recibiendo palabra de parte de Dios. Desde el capítulo 6, 9 hasta el capítulo 8, 23, final del capítulo 8. Y luego hay 2 cargas. Después pasaré a explicar, bueno, no sé si llegaremos hoy a esta parte, si llegamos lo explico luego, y si no, pues si Dios quiere la semana que viene. 2 cargas que están entre los capítulos finales, los capítulos 9 al 14. Vamos a comenzar, antes de nada, antes de incluso entrar en las visiones, hay, por así decirlo, una palabra introductoria. Es una palabra recordatoria, haciendo, por así decirlo, juego de palabras con el nombre del profeta, Zacarías, recordado por el Señor. Hay una palabra recordatoria que él está trayendo al pueblo. Es una palabra que es una directriz, una guía, no solamente para este momento, para este tiempo, cuando él está viviendo, sino válida para siempre, para ayer, para hoy y para mañana, para siempre. Y esa palabra recordatoria es lo que vemos en el capítulo 1 y versículo 3. O mejor, 2. Se enojó el Señor en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Fíjate aquí la repetición del nombre Señor de los ejércitos. En un solo versículo ya ha aparecido 3 veces, es lo que decíamos antes. Pues así hasta 53 veces en este libro. Pero bueno, a lo que vamos es a esta palabra, entonces, recordatoria de que es preciso de que el pueblo se vuelva a Dios para que Dios se vuelva a ellos. En ese sentido es lo mismo que dice Santiago en su carta capítulo 4 y versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros nos acercamos a Dios, cuando nosotros nos volvemos a Dios, entonces Dios se vuelve a nosotros y Dios también se acerca a nosotros. Y aquí también está la importancia de aprender de los fracasos de los antepasados, de los anteriores. Vuestros padres, vuestros antepasados. Versículo 4. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice el Señor. Entonces, la palabra de Zacarías aquí, introductoria, es para señalarles la importancia de aprender de los fracasos de los anteriores y no tropezar en la misma piedra, que es lo que pasó con las generaciones anteriores, que una y otra vez tropezaban siempre en la misma piedra, la piedra de la desobediencia, la piedra de la rebeldía, la piedra de no querer escuchar la palabra de Dios. Y ahora a continuación es cuando vienen una tras otra, vienen las sucesivas visiones que el profeta tiene. La primera de ellas la tenemos en este capítulo 1 y versículo 8. Vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Y estos caballos, con estos jinetes que los están montando, están recorriendo toda la tierra. Versículo 11. Y ellos hablaron a aquel ángel del Señor que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta.
la tierra, el mundo entero, está reposado y quieto. Pero en este momento, cuando el mundo está tan tranquilo, tan feliz, vamos a decir, Jerusalén, la ciudad de Dios, está abatida. La ciudad de Dios está hundida. Pero el mundo está tan tranquilo. Es decir, no le importa nada lo que esté aconteciendo, lo que le esté sucediendo a Jerusalén. Le trae sin cuidado totalmente. Pero evidentemente a Dios no le trae sin cuidado. Dios no es indiferente a la condición, a la situación en la que está Jerusalén ahora mismo, de hundimiento, de humillación y de abatimiento. Y ahí es donde va a venir la actuación, la reacción de Dios, en primer lugar ante esta indiferencia de todo el mundo y en segundo lugar ante esta condición de humillación de Jerusalén. De ahí entonces, versículo 14, me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho el Señor, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice el Señor de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Así que aquí vemos la reacción de Dios, de cómo Dios va a intervenir, Dios va a actuar por ese celo que tiene a causa de esta ciudad, porque es la ciudad amada. Es la ciudad amada de Dios. Esta es la primera visión que el profeta tiene y en la cual se especifica el propósito definido que Dios tiene de reconstruir a Jerusalén. Como dice ahí, la plomada, y ya hemos visto en otros profetas que aparece la ilustración de la plomada, es ese medio que los albañiles desde tiempos inmemoriales han utilizado para la construcción, y para la construcción bien hecha. La plomada es lo que define la rectitud de las paredes, y por lo tanto el hecho de que aparezca aquí la plomada significa que Jerusalén va a ser construida y va a ser bien reconstruida de nuevo. Pasamos a la segunda visión, entonces, y la tenemos en el capítulo 1, en este capítulo 1 y versículo 18. Después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. El símbolo de los cuernos ya nos ha aparecido también en algunos profetas y también va a aparecer muchas veces en los salmos. El cuerno es símbolo de poder. Es por eso que un toro es un animal temible, porque tiene unos cuernos que son muy, muy poderosos. Y aquí se está trasplantando este simbolismo del cuerno, del poder, entonces a los poderes mundiales que han hundido, que han abatido a Jerusalén. Uno de ellos evidentemente fue Babilonia, pero no solamente fue Babilonia, porque sabemos que en el sitio, en el asedio a Jerusalén, hubo otras naciones que se aprovecharon de toda aquella circunstancia. Tiro, por ejemplo, sacó mucho provecho del hundimiento, provecho económico, del hundimiento de Jerusalén, porque muchos de los esclavos, de los cautivos, Tiro comerció con ellos. También lo mismo hicieron los filisteos. Edom se aprovechó también de la caída de Jerusalén para atacarla aún con más saña, con más furor, etc. Bueno, pues aquí se está hablando de estos cuernos. Y versículo 20, me mostró luego el Señor 4 carpinteros, y la palabra carpinteros es aquí literalmente artesanos. Puede referirse a carpinteros y también puede referirse a herreros, a un artesano, ya sea que trabaje con la madera o ya sea que trabaje con el hierro.
Y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Así que en esta segunda visión se está anunciando la derrota de las naciones, de los poderes mundiales que derrotaron a su vez a Jerusalén, en la figura de estos carpinteros o herreros. Pasamos a la tercera visión y la tenemos en el capítulo 2. En el capítulo 2 se anuncia la presencia personal de Dios viniendo a morar en Jerusalén. Vemos que las visiones están ligadas una con la otra. La primera comienza con esos jinetes que están viendo a toda la tierra indiferente y a Jerusalén abatida. En la segunda visión vemos la derrota de los poderes mundiales que acabaron con Jerusalén. En esta tercera visión vamos a ver cómo Dios personalmente viene a morar, viene a habitar en Jerusalén. Versículo 10. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Así que el anuncio es que Dios mismo personalmente va a morar en medio de su pueblo. Ese era el propósito desde el principio, ¿verdad? Sí. Cuando Dios mandó construir el tabernáculo a Moisés, Éxodo 25:8, el propósito por el cual el tabernáculo tenía que ser edificado era porque allí Dios iba a habitar en medio de su pueblo. Y la continuación del tabernáculo, que fue el templo de Salomón, tenía el mismo propósito también, que Dios, la presencia de Dios, estuviera allí en medio de su pueblo. De hecho, cuando se terminó el tabernáculo, el día que quedó inaugurado, los sacerdotes no podían entrar por causa de que la presencia de Dios había llenado completamente el recinto. Y cuando Salomón inauguró el templo, ocurrió algo parecido también. Los sacerdotes no podían entrar a ministrar porque la presencia de Dios estaba llenando el templo. De modo que ese es el propósito que Dios ha tenido desde el principio, desde que los sacó de la esclavitud en Egipto. El propósito suyo ha sido el de morar en medio de su pueblo. Y aquí ahora que se va a reconstruir otra vez esa casa de Dios, el plan de Dios no ha cambiado. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Pero ese propósito no queda limitado simplemente al pueblo de Israel. No, es mucho más extenso que eso. Y por eso dice en el versículo 11, se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Así que, lejos de contentarse, por así decirlo, con tener a un pueblo perteneciente a una sola estirpe, la estirpe de Abraham o la estirpe de Jacob, el propósito, el plan de Dios es mucho más grande que todo eso, porque es de que muchas naciones vengan para formar parte de su pueblo. Eso es lo que se va a cumplir luego en el Nuevo Testamento por medio del Evangelio, cuando las puertas de la salvación se abran, cuando Pedro vaya a casa de Cornelio, no judío, y anuncie el Evangelio, y Cornelio y sus amigos, no judíos, reciban todos la bendición, es decir, reciban el Espíritu Santo, la promesa de salvación de parte de Dios. Se unirán muchas naciones. Aquí tenemos a las Naciones Unidas. Se unirán muchas naciones. Naciones Unidas. Estas son las verdaderas Naciones Unidas. Hay una organización, ¿verdad?, que se llama así, Organización de Naciones Unidas, la ONU.
son naciones unidas entre sí, con su propio proyecto, sus propios planes. Pero aquí están las verdaderas naciones unidas, que están unidas a Dios y al proyecto y al plan de Dios. Y es interesante aquí cómo el lenguaje que se está utilizando. Fíjate en el versículo 10 lo que dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho el Señor. Dios está diciendo: voy a morar en medio de ti. Y al final del versículo 11, ese mismo Dios dice: y entonces conocerás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. Es decir, Dios que envía y Dios que es enviado. El Señor envía al Señor. Hay el que envía, que es Dios, y hay el que es enviado, que es Dios también. Esto va preparando el terreno para lo que luego en el Nuevo Testamento vamos a ver con mucha mayor claridad, ¿verdad? De que en Dios hay distinciones personales. El Padre, Dios Padre, envía al Hijo, que a su vez es Dios también. No es la primera vez que en la Biblia vemos este lenguaje empleándose. Allí en el libro del Génesis, en el capítulo 19, ya lo vimos eso en su momento, hace ya bastante tiempo, pero lo volvemos a mirar ahora, capítulo 19 de Génesis, versículo 24, dice: entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos. Así que Dios hace llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Dios. Dios que actúa de parte de Dios. Es lo mismo que estamos viendo aquí en el profeta Zacarías. Dios que envía a Dios. Es también similar a lo que vemos en el Salmo 45 y versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En el versículo 6 se está hablando de el trono de Dios. Y en el versículo 7 se está diciendo que ese que está sentado en el trono, que es Dios, ha sido ungido por Dios. Dios que unge a Dios. Dios que envía a Dios. Dios que hace llover fuego y azufre de parte de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Como digo, esto es preparatorio para lo que luego en el Nuevo Testamento se va a ver en toda su profundidad y en toda su claridad y extensión acerca de las diferencias que hay, las distinciones que hay dentro del ser de Dios. No es extraño que la exhortación que se hace aquí a Sión es: canta y alégrate, hija de Sión. Son las noticias más maravillosas que se puedan pensar, de estar abandonada, de estar olvidada, desolada. El Señor personalmente viene a morar en tu medio, dentro de ti. Tercera visión. Pasamos a la cuarta visión, la tenemos en el capítulo 3, y en la cuarta visión estamos en una escena de tribunal. Es un tribunal. Ya sabéis, en un tribunal hay varias figuras, varios personajes que son esenciales.
Un personaje esencial en un tribunal es el juez, evidentemente. Otro personaje esencial es el acusado. Otro personaje esencial es el fiscal, o sea, el acusador. Y otro personaje esencial es el abogado, el defensor. Bueno, estos personajes están aquí recogidos en estos primeros versículos del capítulo 3. Leemos desde el 1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Aquí tenemos 3 personajes. En primer lugar, el sumo sacerdote Josué, que es el acusado. En segundo lugar, tenemos el ángel del Señor, que el ángel del Señor, como vamos a ver ahora a continuación, es el Señor mismo. El Señor mismo, por la forma que habla y las cosas que puede hacer, que son exclusivas de Dios, es el Señor mismo. Y el tercer personaje es Satanás, que está acusando al sumo sacerdote. La figura de Satanás, bueno, mejor dicho, la palabra Satanás significa adversario. La palabra, adversario. Así que es una palabra genérica que se utiliza para cualquiera que es adversario de otro. Pero aquí concretamente, y en el libro de Job, aparece con un artículo, el artículo determinado, de tal manera que no se refiere a alguien genérico, que no se sabe muy bien quién es, sino que se refiere a un personaje determinado, particular, con el cual se le está señalando porque lleva artículo determinado. Que en la traducción al español evidentemente eso ha desaparecido, porque si se tradujera literalmente sería: y el Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Pero claro, eso suena un poco raro, por lo menos en español. No sé en otros idiomas cómo sonaría esto. Es como cuando hay mucha gente aquí en España que tiene la tendencia a poner el artículo determinado delante del nombre de una persona. El Paquito o la Juanita, y hablan de ese modo, ¿no? Poniendo el artículo determinado. Un poco, bueno, no es muy correcto que digamos, pero es la forma de hablar que tienen. Aquí está, y en el libro de Job, en el capítulo 1 y versículo 6, también aparece con ese artículo determinado. Y de hecho, lo que aquí hace este personaje y lo que hace en el libro de Job es lo mismo: acusar. Allí acusa a Job de que es temeroso de Dios, porque claro, Dios lo está bendiciendo. Entonces hay un interés material, pero si tú retiras tu mano de la bendición, verás cómo te maldice. Y aquí también está igualmente acusando al sumo sacerdote, a Josué. Entonces aquí tenemos la figura del acusador, tenemos la figura del juez y tenemos la figura también del acusado, que es el sumo sacerdote Josué. Pero este juez va a reprender al acusador, es decir, va a ordenar callar al acusador, versículo 2, y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprenda. Fíjate, de nuevo aquí tenemos el lenguaje en el que Dios habla de Dios. Dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. Podía haber dicho: y dijo el Señor a Satanás: yo te reprendo. Y hubiera sido correcto, ¿verdad? Claro que sí. Yo te reprendo. Pero dice: y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprenda. Así que el Señor está haciendo referencia al Señor para reprender
a Satanás. De nuevo hay aquí un desdoblamiento de Dios. ¿Veis? Dios haciendo referencia a Dios. Y el juez, con mayúscula, aquí se está constituyendo en defensor, en abogado de Josué. Y hay una razón que está esgrimiendo. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Efectivamente, Josué es un superviviente de todo el incendio, es decir, de toda la destrucción que ocurrió en la toma de Jerusalén, cuando muchos de los sacerdotes y muchos de los ancianos, de los príncipes, cayeron muertos por el ataque de los babilonios. Aquí tenemos a este hombre que ha salido vivo, ha salido indemne de toda aquella destrucción. Un tizón arrebatado del incendio. Quiere decir entonces que Dios tiene un propósito con él. Sí, porque si no tuviera propósito, este hombre no estaría donde está ahora mismo, vivo, en la presencia de Dios. Pero está allí porque Dios tiene un propósito con este hombre. Versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y estas vestiduras viles indican, simbolizan la indignidad personal que tiene Josué. No es un hombre que tiene méritos propios, que tiene dignidad propia. No, esas vestiduras viles muestran lo que hay en Josué, en su interior. Sin embargo, versículo 4, habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles, y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Es decir, hay una transformación total de Josué, de estar vestido con estas vestiduras viles, o sea, con estos harapos, a ser vestido con ropas de gala, con una mitra, con una especie de turbante limpio sobre su cabeza. Hay un cambio, una transformación total. Recuerda mucho a lo que luego Jesús narraría en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, con el hijo perdido que se marchó de casa del padre y acabó como acabó, y luego recapacitó, volvió a casa del padre arrepentido, y la orden del padre fue: sacad el mejor vestido y vestidle, poned anillo en su mano y calzado en sus pies. De tal manera que hay una transformación, un cambio total de ese hijo, de cómo venía a cómo es transformado por el Padre. En este sentido, algo parecido está ocurriendo aquí. Pero es que esto todavía va mucho más allá, porque nos habla de la obra de Cristo en nuestra vida, de cómo estamos en nosotros mismos, sucios, indignos, llenos de pecado, de injusticia, y cómo la justicia perfecta de Cristo nos es contada a nosotros, injustos, impíos, nos es contada a nosotros cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Es lo que dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 y versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
nuestro pecado, puesto sobre Cristo, para que la justicia de Cristo nos sea contada a nosotros. De tal manera que el injusto, el impío, es declarado justo, es justificado. Es lo que está pasando aquí con Josué. Al serle retiradas todas estas vestiduras viles y al ser investido con unas vestiduras de gala. A continuación, nada más suceder esta escena, tenemos en el en el versículo 8, un anuncio muy importante. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. El renuevo. Este es un nombre que no es la primera vez que aparece aquí. El renuevo es un nombre que ya nos apareció en Jeremías. Renuevo. Y vuelve otra vez de nuevo a aparecer aquí. Un renuevo es un brote, un vástago, un retoño de una planta. Eso es el renuevo. Versículo 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. A este siervo que se le llama renuevo, se le llama también piedra. La piedra es el elemento esencial para una construcción, ¿verdad? Claro. La piedra es lo que hace posible que una construcción vaya hacia arriba, vaya adelante. Aquí están construyendo la casa de Dios. Y aquí hay una piedra que va a ser el fundamento de la casa. No es una piedra muerta, no es una piedra inerte, es una piedra viva. Dice, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Es una piedra viva. Y además una piedra que tiene todo el conocimiento. Los ojos nos hablan de conocimiento y el 7 es el número de la perfección. Así que es la base de la edificación de la casa y todavía más, porque dice al final del versículo 9, y quitaré el pecado de la tierra en un día. El pecado de la tierra en un día. Así que el hecho de que el pecado de Josué, la vileza de Josué, haya sido cambiada en vestiduras, en ropas de gala, el hecho de que nuestro pecado haya sido quitado de nosotros, ha sido posible por este renuevo con el cual Dios ha quitado el pecado de la tierra en un día. La muerte de Jesús en la cruz, llevando nuestros pecados, fue el medio, el instrumento mediante el cual Dios quitó nuestro pecado de en medio. Y nuestro pecado era el abismo que nos separaba de Dios para siempre. Y ese pecado, entonces, es el que ha sido retirado por este renuevo con mayúscula que aquí se está anunciando. Cuarta visión. Pasamos a la quinta visión y la tenemos en el capítulo 4, con esta figura del candelabro de oro y los 2 olivos que están alimentando al candelabro. El candelabro era lo que estaba presente, ¿verdad? Allí en el tabernáculo daba luz al lugar santo, estaba enfrente de la mesa de los panes de la proposición, al lado del altar del incienso, estaba también, por supuesto, allí en el templo de Salomón. El candelabro tipifica, simboliza al pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe de ser luz
luz en este mundo. El apóstol Pablo dice a los filipenses que son luminares en el mundo. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Así que el pueblo de Dios es efectivamente esa luz, es este candelabro. Pero este candelabro tiene que estar alimentado. Para que brille, tiene que tener combustible. Y ese combustible es el aceite, que hace posible que la llama brille. Aquí este candelabro está alimentado por estos dos olivos. Versículo 2 del capítulo 4. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, y he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Esos 2 olivos son la fuente de donde el candelabro toma el aceite para poder alumbrar. Y en el versículo 14, porque el profeta está preguntando qué significan todas estas cosas. En el versículo 14, él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. O sea, los 2 olivos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. A primera vista, se podría pensar que estos 2 ungidos a los que se está refiriendo aquí son Zorobabel y Josué. Zorobabel, la línea de David, la línea real; Josué, la línea de Aarón, la línea sacerdotal, los 2 ungidos. Pero la cosa es que estos 2 ungidos de los que se está hablando aquí en el pasaje no simplemente están recibiendo la unción, sino que estos 2 ungidos están comunicando, son fuente de unción. ¿Te das cuenta de la diferencia? Una cosa es recibir la unción y otra cosa ser la fuente de la unción. Y estos 2 ungidos son los 2 olivos que son la fuente de la unción. Josué y Zorobabel no son fuente de unción. Pueden recibir la unción, sí, pero no son fuente de unción. Luego entonces estos 2 olivos, estos 2 ungidos, se tiene que referir a otros 2 personajes mucho más grandes que Josué y Zorobabel. Y estos 2 ungidos entonces tienen que ser Jesús, Cristo, el ungido, y el Espíritu Santo. Jesús envía el Espíritu Santo, es fuente de unción, y el Espíritu Santo es la unción misma. En esta visión hay una palabra que se le da a Zorobabel, al constructor del templo. Versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Una de las tentaciones que ya vimos en el pasado, cuando miramos los profetas y la historia del pueblo de Dios, fue la tentación de recurrir a la fuerza humana para salir adelante victoriosos, sobre todo en determinadas ocasiones críticas y angustiosas. Pero la palabra era siempre de no apoyarse en el brazo de carne, de no confiar en Egipto o confiar en esto o en aquello. Y aquí Zorobabel tiene ante sí una gran tarea que realizar. Es reconstruir otra vez la casa de Dios. Y puede pensar, necesito fuerza humana, necesito apoyo humano, necesito gente fuerte, guerrera, que nos defienda también de tantos enemigos como nos rodean. Puede haber ese pensamiento, esa tentación
de buscar esta solución y salida. Esta es palabra del Señor a Zorobabel que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Y ese Espíritu de Dios, ese Espíritu Santo, es el recurso suficiente, todo suficiente, que cualquiera que está al frente de la obra de Dios necesita para ir adelante con esa obra. Este es el recordatorio para Zorobabel, pero no solamente es válido para él, sino es válido para cada uno de nosotros cuando estamos con una tarea para Dios a realizar entre nuestras manos. Esta es la quinta visión, entonces. Y hay aquí una promesa que Dios le está dando a Zorobabel, versículo 9. Las manos de Zorobabel echaron el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Es decir, no va a ser una obra inacabada, una obra que comienza, sigue y no se culmina y se queda a medias o casi terminada, sino que va a ser una obra que comienza y que se termina. Y Zorobabel va a ser testigo de esto, porque efectivamente en el año segundo de Darío se vuelve a poner en marcha el proyecto, después de haber estado parado por todos los obstáculos que ya hemos mencionado. En el año segundo de Darío se vuelve a poner en marcha otra vez el proyecto. En el año sexto de Darío, 4 años después, se ha terminado la casa, se ha terminado el templo. Y aquí está este hombre Zorobabel y Josué y los demás, entonces gozándose y contemplando toda la terminación de ello. Quinta visión del candelabro. Sexta visión la tenemos en el capítulo 5 y versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré y aquí un rollo que volaba. Un rollo no es la palabra rollo que nosotros empleamos ahora. Creo que está claro, ¿no? Pero bueno, es que aquí en España esto es un rollo. Rollo es la manera, no estaban los libros como ahora, de esta forma, sino que estaban escritos en pergamino grande y luego eso se enrollaba para guardarlo y se desenrollaba para poder leerlo. He aquí un rollo que volaba y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, ve un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. La maldición. Y la maldición, está diciendo aquí esta visión, siempre es consecuencia del pecado. El que hurta, el que jura falsamente. Pecado, consecuencia, maldición. Es lo que ocurrió en la primera ocasión de pecado, ¿verdad? Génesis 3:17. Maldita será la tierra por tu causa. Por tu pecado, por tu desobediencia, maldita será la tierra por tu causa. Es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra maldición y está asociada al pecado que acaba de cometerse. Aquí sigue la misma línea. La maldición es consecuencia del pecado, ya sea el hurto, el jurar en falso, etc. Séptima visión la tenemos en el versículo 6 y dije, ¿qué es?
Y él dijo, este es un efa que sale. Un efa era un recipiente donde se almacenaba el grano, el cereal, ya fuera trigo, cebada o lo que fuera. Y era una medida también. Un efa era equivalente a aproximadamente a 36 litros de producto. Este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña. Y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Séptima visión. La instauración de la maldad, con mayúscula, en la tierra de Sinar. ¿Dónde estaba la tierra de Sinar? La tierra de Sinar nos aparece en el capítulo 10 y versículo 10 de Génesis. Cuando se habla del descendiente de Cam, Nimrod, quien fue el primer poderoso en la tierra, dice 10:10, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. De tal manera que éste fundó Babel, lo que posteriormente llegaría a ser Babilonia, con todo eso lo que implica en la tierra de Sinar. Así que allí, en esa tierra de Sinar, es donde la maldad es asentada, es instaurada y es edificada casa para que more allí. Octava y última visión. La tenemos en el capítulo 6, versículo 1, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. Y esos 4 carros van en diferentes direcciones. Versículo 8, luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. La tierra del norte, en los profetas, es tantas veces la tierra de donde viene el enemigo, de donde viene la amenaza. En el capítulo 1 de Jeremías, Dios le dice al profeta de que del norte se desatará el mal sobre la nación de Judá. El norte siempre es de allí, de donde el enemigo viene. Babilonia, el norte, donde ha sido establecida la maldad. Allí, en la tierra de Sinar, en Babilonia, es precisamente allí donde el Espíritu de Dios va a reposar. Hay aquí una lección muy importante. Al final, las tinieblas no prevalecen contra la luz. Es la luz la que triunfa sobre las tinieblas. Es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59 y versículo 19. Se levantará, vendrá el enemigo como río impetuoso, que parece que todo lo destruye, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Aquí se ha edificado una casa de la maldad en la tierra de Sinar, y es en esa misma tierra donde el Espíritu de Dios va a reposar, mostrando así el dominio, el poder que el propósito de Dios tiene sobre los planes del enemigo. 8 visiones. Hay un hilo conductor que une
a estas 8 visiones, porque van desde la primera, la desolación, el abatimiento de Jerusalén, pasando por la derrota de las naciones que abatieron a Jerusalén, pasando por la morada de Dios en medio de Jerusalén, pasando por la justificación, es decir, la declaración de justo del sumo sacerdote Josué, que representa la comunidad del pueblo de Dios, pasando por la palabra para Zorobabel de que ese templo va a ser construido por el poder del Espíritu Santo, pasando porque a pesar de la maldad y de la maldición, el Espíritu de Dios va a prevalecer, significa que de lo reducido, de lo pequeño que estaba Jerusalén en la primera visión, ahora hemos llegado a la expansión por la obra de Dios, no solamente en medio de su pueblo, sino incluso allí donde la maldad era imperante, en la tierra de Sinar. Es todo un proceso que va de lo pequeño a lo grande, de lo que está reducido a lo que es expandido totalmente. Primera parte del libro del profeta Zacarías. Y vamos a entrar ahora en la segunda parte, que son estas 4 palabras que hay aquí. 4 palabras porque, como dije al principio, lo que el profeta está recibiendo es: vino palabra del Señor a mí, vino palabra del Señor a Zacarías. Antes eran visiones y ahora son palabras de Dios que él está recibiendo. La primera palabra la tenemos aquí en el capítulo 6 y versículo 12. Y le hablarás diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo del Señor, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. El renuevo es la segunda vez que el profeta Zacarías anuncia a este personaje, ¿verdad? Ya lo hemos visto la primera vez y ahora de nuevo vuelve a referirse a él. Ese renuevo, como dice ahí, edificará el templo del Señor. Este renuevo no se puede referir a Zorobabel. No. Aquí se está refiriendo a otro personaje que va mucho más allá que Zorobabel. Porque fíjate lo que dice: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces. O sea, de él mismo. Surge de él mismo. Zorobabel no surge de él mismo, ¿verdad? No. Ninguna criatura tiene su origen en sí mismo. Todas las criaturas reciben de Dios la existencia, que les es otorgada, les es concedida, pero nadie tiene la existencia en sí misma. Pero aquí se está diciendo que este renuevo brota de sus propias raíces, o sea, de sí mismo, que no le debe la existencia a otro. Luego entonces no es Zorobabel. ¿Quién es? Solamente hay uno en el cual se cumple esto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, y versículo 26, Jesús, hablando de sí mismo, dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Así que, del mismo modo que Dios Padre es autoexistente, tiene la existencia en sí mismo, no se la debe a otro,
el Hijo, Jesús, tiene también la existencia en sí mismo. Es decir, comparte esta cualidad que es exclusiva de Dios. Los ángeles no la tienen porque son criaturas, han recibido la existencia de Dios. Los seres humanos no la tenemos porque hemos recibido nuestra existencia también de parte de Dios. Pero Jesús, el Hijo, tiene la existencia en sí mismo, lo mismo que la tiene el Padre. El renuevo, el cual brotará de sus raíces, literalmente, de sí mismo. No es Zorobabel, es el que acabamos de mencionar. Es el Hijo de Dios, es Jesús. Edificará el templo del Señor. Y aquí ya no estamos hablando de un templo de piedras, no estamos hablando del templo sino de otro templo, de otra casa que está hecha de piedras vivas, sustentadas, sostenidas por la piedra angular, que es el renuevo, precisamente. Versículo 13, Él edificará el templo del Señor. Fíjate, en el anterior pasaje, cuando se hablaba del renuevo, se mencionaba que era piedra, ¿verdad? Piedra viva, piedra con 7 ojos, piedra. La construcción del templo. Él sostiene la construcción. Y aquí no solamente es que Él sostiene la construcción, sino que Él edifica el templo del Señor. Él sostiene la casa, Él construye la casa. Él lo es todo. Y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y aquí de nuevo otra vez no puede ser Zorobabel, porque Zorobabel nunca se sentó en ningún trono. Es verdad que era descendiente de David, sí, pero lo más que fue es gobernador de Judá, porque el trono estaba en otra parte en aquel momento. Los que mandaban estaban en otra parte. Él nunca estuvo sentado en ningún trono. Pero aquí se está hablando entonces de este renuevo que se va a sentar y va a dominar en su trono. Y habrá sacerdote a su lado, literalmente, habrá sacerdote en su trono. Aquí hay un trono en el que hay alguien sentado que es a la vez rey y sacerdote. Las dos cosas, rey y sacerdote. Algo impensable e imposible, tal como estaban las cosas en el Antiguo Testamento. Porque o eras rey o eras sacerdote. Pero no podía ser rey y sacerdote a la vez. Pero aquí se está hablando de uno, que es a la vez rey y sacerdote. Y es la profecía del Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor, fíjate, otra vez, Dios hablando de Dios. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en mi trono, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eres rey, es lo que está diciendo aquí. Eres rey, pero no solamente es rey. Versículo 4. Juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El que en el versículo 1 es rey, en el versículo 4 es sacerdote. Así que al mismo tiempo, a la vez, es rey y sacerdote. Es lo que Zacarías está anunciando aquí sobre este renuevo. Se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote en su trono, y consejo de paz
habrá entre ambos. Esta es la primera palabra de esta segunda sección que estamos viendo del profeta Zacarías. La primera palabra. La segunda palabra la tenemos en el capítulo 7 y versículo 3. Dice: y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Aquí se está refiriendo a un ayuno que ellos estaban guardando en el mes quinto. ¿Por qué en el mes quinto? Muy sencillo, porque en el mes quinto fue cuando se produjo la caída de Jerusalén. Es decir, fue una fecha muy, muy señalada, una fecha negra, una fecha terrible en la memoria del pueblo judío, pero una fecha que quedó grabada, el mes quinto. Han pasado años de aquella caída. Jerusalén, la casa de Dios, se está reconstruyendo, el proyecto se ha puesto en marcha, pero sin embargo estos están todavía guardando el aniversario del mes quinto. Hay un peligro en este asunto de quedarnos anclados en los fracasos del pasado. Tenemos fracasos en nuestra vida, yo por lo menos. Hay un peligro de que nos quedemos anclados en esos fracasos. Por supuesto que de los fracasos hay que aprender y no hay que pasarlos por alto ni olvidarlo y decir: no pasó nada. No, pasó. Pero no me voy a quedar sumido en el fracaso, no me voy a quedar lamentándome en el fracaso, porque eso es un fracaso añadido. Y además es una estrategia que el diablo utiliza para todavía tenernos aún más atenazados. Eres un fracasado, no vas a poder salir, no vas a escapar de esto, siempre vas a ser igual, siempre vas a ser el mismo. Estos estaban anclados en el mes quinto, en el aniversario del mes quinto. Hay un peligro en todo esto. El hijo al que he hecho referencia antes, perdido, es verdad que fue consciente de su perdición, y eso fue lo que le hizo reflexionar, pero no se quedó en la perdición, no se quedó hundido diciendo qué miserable soy, sino que dijo: volveré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hubo una reacción, hubo un arrepentimiento del fracaso, desde el fracaso, pero para salir del fracaso. Y aquí están estos, queriendo quedarse en ese aniversario del fracaso, sumergidos en el mismo. Y la palabra de parte de Dios es la siguiente, versículo 9. Así habló el Señor de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Así que la pregunta: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos ayuno? ¿Nos sumergimos en el fracaso? La respuesta de Dios es: juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Te das cuenta? Es hacer la voluntad de Dios, es hacer lo que agrada a Dios. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre. Aquí están las 4 categorías de personas vulnerables, las más vulnerables en aquella sociedad, y todavía siguen siéndolo: viuda, huérfano, extranjero y pobre. Esas personas
estaban protegidas por la ley de Dios, por la ley de Moisés, muchas veces, ¿verdad? Hay pasajes donde se ordena al pueblo que extremen su cuidado, su atención, su protección hacia estas personas. Se instituyen, de hecho, algunas instituciones, por ejemplo, la del jubileo, la del año de remisión de las deudas, etcétera, para proteger a los desprotegidos. Y es aquí lo que se les está ordenando que hagan. Es decir, Dios no se deleita en que nos quedemos meditando en nuestros fracasos todo el tiempo. Dios en lo que se deleita es en que hagamos, pongamos por obra su palabra y hagamos su voluntad. Vamos a ir terminando ya, lo vamos a cortar aquí y la semana que viene, si Dios quiere, terminamos con estas 4 palabras y terminamos también con estas 2 cargas y así acabamos con el profeta Zacarías. Si no lo habíamos leído, vamos a leerlo y vamos a terminar de leerlo, ¿vale? Para que así podamos venir entonces con el asunto fresco en la memoria. Pues lo dejamos aquí, que el Señor os bendiga y hasta el próximo viernes. A su gran amor, recorda